hablando, estudia las escrituras en comunidad. Y podemos leer el versículo bíblico clave de la verdad central que se encuentra en Hechos. Y la verdad central es: el Nuevo Testamento fue escrito para ser leído públicamente. El Nuevo Testamento fue escrito para ser leído públicamente. Y nuestro versículo clave se encuentra en Colosenses 4:16. Si usted ve que yo hablo muy rápido, usted me levanta la mano porque los nervios me hacen que hable lo más rápido de lo normal. Ok. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. Ok, la voy ahora a buscar en la otra versión. Hechos, si puede ir conmigo, está en Hechos 4. Colosenses. No quiero salir de los Hechos hoy. Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Y la voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice así: cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los que se reúnen en la Odisea, para que también ellos la lean y ustedes a su vez lean la carta que yo les envié a ellos. Ok. ¿Cómo ha cambiado la comunicación masiva durante su vida? ¿Verdad? Yo creo que nosotros nos acordamos que antes no existían los celulares, ¿verdad? Y para los tiempos de Jesús no había ni siquiera otro medio de comunicación que no fuera el llevar la voz, ¿verdad?, uno a los otros. Entonces, hoy tenemos un teléfono, usted puede hacer todo por el teléfono, hace pagos, se manda fotos, documentos, hasta hace firmas electrónicas para comprar una casa por su teléfono o su aparato, ¿verdad?, ya sea su laptop o tablet. Pero antes no era así. Antes, para usted poder escuchar la palabra, usted tenía que ir al lugar donde se reunían y una persona lo leía en voz alta y todos escuchaban la palabra. Hoy en día, cargamos la palabra, ¿verdad?, porque ahora la tenemos tecnológicamente, pero nadie la lee en voz alta, ¿verdad? La lee en su casa, pero no la leemos en voz alta o no la estudiamos en comunidad. Los inventos han sido, ¿verdad?, mejorando, la tecnología ha sido, ¿verdad?, cambiando. Año tras año la tecnología es algo de lo más avanzado que está. Yo me acuerdo que los primeros teléfonos tenían una antena bien larga, no sé si usted lo ha visto, eran bien grandes. Todo el mundo se daba cuenta si usted estaba hablando por teléfono. Y hoy día hay teléfonos que son bien pequeñitos, ¿verdad? Y ahora usan los headphones. Antes, cuando no había eso y usted oraba en el carro, la gente pensaba que tú estabas loca. Ahora tú puedes orar en el carro y la gente piensa que tú estás hablando por headphones. Así que ya no nos ven tan locos, ¿verdad? Pero la comunicación ha ido cambiando. Y tú vas a decir, ¿y qué era? Y antes se escribía la palabra en un rollo de pergamino. Si tienen la foto por ahí, esa. Eso era un rollo, era algo que lo hacían de papiro y lo escribían, era a mano y era bien largo y eso a su vez se cerraba. Y entonces todo se escribía ahí, así que usted no es como ahora que usted tiene la Biblia pequeñita, ¿verdad? O como yo que la tengo en la tablet, sino que era algo bien largo y la persona lo tenía que leer al frente del público. Luego de eso cambió al códex. Déjeme aquí. Voy a buscar porque creo que el rollo era un formato antiguo del libro ordinario de Egipto, donde el uso del papiro como soporte favoreció este formato. Y vamos a hablar un poco de lo que es el formato. Ese es el códex. El códex usaban madera, es un tipo de códex, ¿verdad? Usaban madera y ellos escribían manuscrito ahí. También está otro ejemplo, si pueden pasar la próxima, ¿verdad? Esos son los primeros codes, que prácticamente es como si fueran los libros de hoy en día, pero los libros de hoy en día se imprimen en máquinas, usted sabe, al por mayor. Antes era a mano. Todos esos libros se escribían a mano, los dibujos se escribían a mano. Y entonces se ponían, dice que se unían, ¿verdad?, las páginas con argollas, ¿verdad?, o con hilos, para que entonces formara lo que hoy usted y yo conocemos como un libro, ¿ok? Pero entonces, cuando Jesús existía, ¿verdad?, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todavía eso no estaba corriendo, sino que estaba el pergamino. Por eso es que
cuando él se levanta y comienza a leer, en Isaías creo que fue, o Lucas, cuando él comienza a leer lo que estaba escrito en Isaías, y cuando termina, le dice, los ciegos cobrarán vista, los cojos caminarán, y luego dice, esto se ha cumplido hoy. Ellos dijeron, espérate, esto es un hereje, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar la palabra. Y una vez que una persona le cambió algo diciéndole, esto se ha cumplido hoy aquí, a frente de ustedes, o sea, por mí se está cumpliendo, ellos dijeron, eres un hereje, y quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque le estaba añadiendo a la palabra. ¿Saben toda esa historia? Ok, bueno, no tienen que entrar en ella. Entonces, por eso es porque antes se abría el papiro, ¿verdad? Se abría el rollo y se leía públicamente. Ahora, ¿eso se hace hoy día? No. Hoy día podemos escuchar a un predicador decir algo y no se filtra por la palabra y lo repetimos. Y al repetirlo no sabemos si lo que está diciendo es cierto o no, y puede provocar que una persona esté aprendiendo algo erróneo porque está repitiéndolo de quién, de otra persona, y no viene directamente de la palabra. Por eso yo siempre digo que cualquier cosa que nosotros digamos, aún la que yo diga, siempre tiene que estar filtrada por la palabra, porque ese es el filtro, ¿ok? Los mensajes que se comunican en secreto o en privado, de boca en boca, se distorsionan fácilmente. Y ustedes lo pudieron ver ahora, ¿verdad? Porque se fueron diciendo ahí una a la otra, pero no llegó del original, sino que fueron, ¿verdad? Diciéndose. Entonces, cuando llegó a donde Evelyn dijo, espérate, esto es aquí, allá, pero estaba cerca Evelyn. Pero siempre se distorsionan. No había nada privado o secreto en la comunicación de Dios a su pueblo a través de las Escrituras. Las primeras iglesias leían las Escrituras como un documento público escuchados por todos, que fue lo que le mencioné. Desde el principio, la comunidad de seguidores de Jesús, formada después del derramamiento del Espíritu Santo, estuvo inmersa de la enseñanza de los apóstoles de Jesús, ejemplificada por el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Usted sabe que una vez que ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo, Pedro comenzó a predicar y se ganó 3,000, se ganó 5,000 personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted predicar con la unción de Jesucristo que predicar con unción de Jesucristo. Una persona puede pararse aquí y no cargar la presencia de Dios. Por eso es tan importante que estemos llenos del poder del Espíritu Santo. Como Jesús, los apóstoles anclaron el mensaje del Evangelio en el Antiguo Testamento, la historia de Dios que había alcanzado su clímax, redentor de la vida, su ministerio, muerte, resurrección y exaltación de Cristo. El Espíritu Santo usó esta enseñanza para dar forma y fortalecer la nueva comunidad conforme leían y estudiaban las Escrituras en las reuniones, en las iglesias y en las casas. Recuerden que ellos también se reunían ¿en dónde? En las casas a estudiar las Escrituras. Y conforme ellos iban escuchando y estudiando, ellos iban aumentando su fe y fortaleciendo su fe. Por eso en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no tiene fe, es que usted necesita estudiar la palabra. Porque la fe de usted va a crecer y se va a fortalecer mediante usted estudie y lea la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer en Hechos 2, 41, 47. Hechos 2, 41, 47 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan
en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hay algo que pasó una vez que ellos fueron empoderados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y es que ese empoderamiento hizo que ellos comenzaran a difundir el Evangelio de Cristo. Todo el proceso de Cristo, una vez su muerte, su resurrección. Y ellos comenzaron a difundir ese mensaje. Pero ese mensaje no solamente no fue difundido distorsionadamente, sino que ellos leían la palabra y estudiaban juntos. Y de ahí hay una palabra bien importante, y lo hacían unánimes. Había una devoción, había una pasión, un hambre por querer saber más de Jesús, por querer conocer más la palabra. Hoy en día podemos tener la Biblia cerca, la tenemos aquí. Ellos no tenían, ¿verdad?, esa ventaja, porque allí solamente podían tener la Biblia, la palabra de ciertas personas, ¿verdad? Y no todos tenían la ventaja que tú y yo tenemos de poder tener la Biblia aquí, física. Mas sin embargo, ellos tenían algo que mucha gente les falta hoy día, y es la pasión y el hambre por querer conocer más de Jesús, por querer conocer la palabra de Dios, el plan del Señor para tu vida y para la mía, que está escrita en la palabra. Por eso es que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento está ¿dónde? En la palabra. Por eso la palabra de Dios dice que el que quiera sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente, sin excepción de persona. ¿Cómo tú adquieres sabiduría? Estudiando la palabra. Si tú no estudias la palabra, hay gente que sabe de todo en este mundo, pero no sabe la palabra de Dios, que es su manual de vida. Porque cuando usted, ¿verdad? Bueno, si usted no es latino, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas se supone que cuando usted compre algo, lo primero que usted haga es que lea el manual, para que sepa cómo funciona. Y ejemplo, cuando van a montar la cuna de un bebé, pues se supone que usted lea cómo se monta la cuna. Pero en el boricua dice, no, yo sé cómo montar eso, yo no necesito el manual. Y le sobran 18 tornillos. Mi papá ayudó a mi esposo a montar la cuna. Cuando yo vi que sobraron como 18 de estos, yo vengo y le digo, papi, pero eso sobró de más. Tranquila, eso es que le mandan de más por si acaso se pierde uno. Y yo, Señor, mira a mi bebé, tú cuídalo, guárdale, protégelo. Porque no estamos acostumbrados a leer el manual para hacer las cosas. Mas, sin embargo, para tú entender tu vida y el plan de Dios para tu vida, tú tienes que estudiar la palabra, que es tu manual de vida. Amén. Bien, la palabra que muchos habían recibido, en versículo 41, fue el sermón que Pedro en ese día proclamó sobre Jesús como el Mesías. Explicó la promesa y la experiencia del Espíritu y exhortó al arrepentimiento y al bautismo en agua. Siguiendo los informes de Lucas sobre el bautismo, un gran número de personas que respondieron con fe, él caracteriza al cuerpo de creyentes como devotos y perseverantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Estaban ¿qué? Unánimes, y todo lo hacían ¿qué? Juntos, sin competencia, sin envidia. ¿Por qué? Porque Dios viene a buscar una sola iglesia, un solo cuerpo, una familia. Lo que yo tengo, usted no lo tiene, pero lo que a mí me falta, usted lo tiene. Y cuando nosotros nos unimos, formamos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo inspiró la autoría de las Escrituras. Y es totalmente de esperar que las personas llenas del Espíritu, individual o comunitariamente, se comprometan completamente a estudiar la palabra. A mí siempre me ha fascinado estudiar la palabra. Y en Puerto Rico, por cuestiones económicas, nunca pude estudiar la palabra. Pero cuando yo llegué aquí, lo primero que yo hice fue meterme en un instituto bíblico. Porque yo quería cumplir el sueño de poder estudiar la palabra. Que no viniera alguien de afuera a decirme algo que no fuera cierto. Porque hay gente allá afuera que te van a decir un montón de cosas y van a utilizar los textos bíblicos, los van a sacar fuera de contexto, van a formular un pretexto para engañarte. Pero si tú estudias la palabra, eso no te va a pasar. ¿Cuáles son algunas formas en que un grupo de creyentes puede alentar y practicar el estudio de las Escrituras juntos como una comunidad entera? ¿Qué forma? Ok, de que ya venga.
la pregunta es ahí. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Cuál era el temor? Ok. Yo me imagino cuál es, pero quiero estar segura. Dígame. Hay dos tipos de temor. Está el temor del miedo a morir, el miedo a algo, y está el temor de que tú sabes que hay un Dios poderoso que puede hacer milagros, que Amén. puede cambiar tu vida. Muy Y bien. cuando hay manifestaciones, la gente tiene temor, pero no es el temor del miedo a no acercarte, sino el respeto. Respeto, ok. El respeto. Muy ¿Por bien. qué? Porque por eso es que la Biblia dice que los que no creen por lo que predican se van a creer ¿por qué? Por los milagros. Entonces ellos comenzaron a hacer milagros. Hubo un despertar. Un despertar. Y la gente tenía temor porque estaba viendo el poder de Dios manifestado. Estaban pecando también. Sí, y la gente que está bueno. pecando, obviamente ese temor que sienten no va a ser el mismo. Porque dicen, Perfecto. espérate, este Dios es poderoso, mira lo que está haciendo. O me uno o tutti multi furti, como dicen por ahí, Gracias. ¿verdad? Yo estaba en ese pensamiento, pero quería estar segura. Gracias. Sí, por eso es que la Biblia cuando habla muchas veces del temor, usted tiene que entender que no es tenerle miedo a Dios. Cuando nosotros le tenemos temor a Dios y que dice cuida tu salvación con temor y temblor, es que tú tienes que tener respeto y valorar lo que el Señor te entregó. Porque tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y tú y yo podemos hacer que la iglesia de Cristo sea provocar que la gente llegue aquí. Pero el problema es que dejamos todo a los líderes. No, me estoy saliendo de las líneas, no me mira así. El problema es que dejamos todo a los líderes, pero tú tienes el poder y la autoridad de Dios para manifestar la iglesia aquí en la tierra, para manifestar a Jesucristo aquí en la tierra. Yendo a Walmart, yendo a McDonald's, yendo a diferentes lugares, tú puedes hacer cambiar la vida de una sola persona. Tú cambias la vida de una sola persona, son 4 generaciones que tú estás tocando. El problema es que vamos a los lugares y callamos. Nadie se entera que somos cristianos, a menos que no pase algo que tengamos que utilizar la oración o algo así. Pero sin embargo, puedes ir a todo lugar y no hablas de Cristo. Esta gente iba a todo lugar y estaba hablando de Cristo, lo que no hacemos hoy. Porque Dios te dio una misión, ir y predicar el evangelio. Y lo tenemos que hacer en todo lugar, en todo momento. Vea todo como una oportunidad de expandir el evangelio. Ok. En Hechos 17, 10 al 12. Hice una pregunta, cierto, Hice una pregunta. ¿Cuáles son algunas formas en que un grupo de creyentes puede alentar y practicar el estudio de las Escrituras juntos como una comunidad entera? ¿Qué forma? Como lo estamos haciendo ahora. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra? Hoy estamos estudiando la Biblia. En la familia. Muy bien, cuando se reúnen en la familia. Lee. Cuando hacen una oración por Zoom. Cuando hacemos oraciones por Zoom, ¿verdad? Que también estudiamos de hecho, hoy nos conectamos a las 11 y nosotros siempre estudiamos la Biblia antes de orar, porque ambas tienen que ir de la mano. Amén. Cuando usted se reúna, muchas veces, mira, no es malo ver un partido, no es malo ver películas, no es malo nada de eso, pero también reúnase para leer la Biblia. Vamos a estudiar Filipenses, vamos a estudiar Romanos. Podemos reunirnos para hacer muchas cosas, pero también vamos a reunirnos para leer la Biblia juntos. Porque yo no sé usted, pero cuando yo era más joven, nosotros nos reuníamos los jóvenes, 7, 10 jóvenes, y nos poníamos a leer la Biblia en la marquesina de la casa de mi mamá y a estudiar la Biblia. Y las cosas que pasaron en esa marquesina no tienen precio. Yo soy parte de lo que pasó en esa marquesina. ¿Por qué? Porque podíamos reunirnos para hacer muchas cosas, pero había días que eran los lunes, los separábamos para estudiar un capítulo de la Biblia. Y lo estudiamos juntos, lo leíamos juntos. Pero eso no se ve, nos reunimos para todo, menos para estudiar la palabra. De hecho, en las iglesias bastante conservadoras en aquel tiempo, tú te podías reunir para todo, aunque sea para la charlatanear, para ver cualquier cosa, pero tú te reunías para estudiar la Biblia y te reunían porque tú no podías estudiar la Biblia en tu casa. Y eso a mí me pasó. Cuando empezaron a llegar jóvenes y jóvenes porque tenían hambre para estudiar la Biblia, me pararon porque yo no podía estudiar la Biblia en mi casa. Y en aquel momento yo le dije a mi pastor, yo puedo hacer todo menos estudiar la Biblia en mi casa. No estamos haciendo nada malo. Y ellos tiraron, para que usted vea cómo el enemigo no quiere que tú estudies la Biblia. Y pasa. Ok, Hechos 17, 10, 12. Vámonos rápido. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, encontraron en la sinagoga de los judíos, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mira la diferencia que vemos aquí en Hechos. Dice que los bereanos, que son los que vivían en Berea, tenían un hambre por conocer la verdad. Y dicen que ellos estudiaban y querían más y más y más y más. Ellos, sin embargo, aceptaron el mensaje de Pablo, pero Tesalónica no. Tesalónica por poco los matan. Bueno, los querían matar. Mas, sin embargo, Berea, los bereanos, querían aprender más de Dios. Y dice que creyeron aún más, y que también los gentiles, y no pocos, sino que muchos. Pero mire cómo hacen los de Tesalónica, que ven que Pablo se va a llevar el evangelio a Berea. ¿Y qué hacen ellos? Llegan hasta Tesalónica para formar un revolú, para impedir que ellos sigan enseñando la palabra de Dios. Porque es que va a haber gente en tu vida que cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios, Dios lo está mandando a hacer algo, pero cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios, ellos van a querer parar lo que Dios está haciendo porque no quieren que Dios te use. Y siempre lo van a ver. Por eso siempre en la palabra usted va a ver que los que querían parar las cosas eran la gente que eran mismos cristianos. Gente que se supone que supiera, que aceptara el Mesías. Pues no, ellos querían que parar lo que Pablo estaba haciendo. Muchas veces no se deja usar por el Satanás. Yo siempre digo, no nos dejemos utilizar por Satanás. Siempre que el evangelio sea expandido, aplauda. Porque mientras se está alcanzando gente afuera, el enemigo está tratando de alcanzar también gente aquí adentro. Eso usted tiene que luchar, ¿por qué? Por su salvación, pero también por la salvación de los demás. Y Pablo, nada paró a Pablo. Él seguía ¿qué? Obedeciendo, porque la obediencia trae ¿qué? Bendición. Y él seguía obedeciendo a Dios y predicando donde quiera que el Espíritu Santo lo enviaba. Y dicen que ellos querían aprender y aprender más. Dice que fueron elogiados por su receptividad cuando se combinaba con una búsqueda de la verdad impulsada por el amor. O sea, ellos estaban receptivos, pero también ellos estaban ¿qué? Buscando la verdad ¿con qué? Con amor. No eran los puños, no eran los cantazos, no era por envidia. ¿Era qué? Por amor, era impulsada por el amor. Los bereanos y los tesalonicenses escucharon el mismo mensaje. Jesús es el Mesías. Pero sus reacciones fueron muy diferentes. El texto no explica por qué, pero los bereanos estaban ansiosos por escuchar e investigar la verdad. Y Juan 8:31 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando tú estudias la palabra, tú comienzas a conocer la verdad. Por eso hay muchos cristianos que llevan 30 años en una iglesia y siguen atados por muchas cosas. Disculpen, ¿por qué? Porque no estudian la palabra. Porque cuando tú comienzas a estudiar la palabra y a tener una buena relación con Dios, el Espíritu Santo te va a enseñar todo lo que tú necesitas para ser libre. Para no seguir atado al pasado, para no seguir atado al rencor, a la tristeza, a la depresión, a tantas cosas que el enemigo quiere poner. Por eso es importante que siempre busques ¿qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El que viene qué? ¿El que viene a qué? A mí, ¿no qué? No lo echo fuera. El que viene a mí, no lo echo fuera. O sea, esto no es para 2 o 3, esto es para todo el que desee aprender más de Dios. ¿Cómo refleja la gente de hoy el comportamiento de los tesalonicenses y los bereanos? ¿Cómo lo refleja? ¿Cómo esto se repite hoy día? Sí. Porque se le predica aquí los domingos, esto se llena de casi 500, 600 personas. Se predica el mismo mensaje. Unos creen y otros se van por la puerta. Porque no creen, no lo quieren recibir. Hoy día también se ve eso. ¿Qué herramientas has encontrado útiles para estudiar la Biblia? Concordancia, diccionarios bíblicos, etcétera. Ahora, también hoy día hay aplicaciones, que es la que yo utilizo, la que siempre les recomiendo a las muchachas, les recomiendo a todo el que se acerca a mí, y es la aplicación de YouVersion. Porque YouVersion a mí me ha ayudado a estudiar la Biblia en tres
traducciones diferentes. Y en esta versión, usted le da a un texto bíblico, como yo hice ahorita, y todas las versiones que yo bajé, yo tengo 7 versiones diferentes, en esas 7 versiones me sale el mismo texto bíblico en las diferentes 7 versiones. Por lo tanto, al momento de estudiar la Biblia, yo puedo entender mejor el mensaje cuando voy leyendo y estudiando en cada versión. Obviamente que la Reina Valera o la Biblia del Oso, ¿verdad? O la Septuaginta, que son las más originales, son las que utilizan para estudiar. Pero utilice lo que el Señor le ha dado. Hay aplicaciones de la Biblia y hay cristianos que tienen de todas las aplicaciones menos la de la Biblia en el celular. Mire, en mi trabajo, para mí me votaron porque yo estudiaba la Biblia con los compañeros de trabajo. Empezamos 2 muchachas, y se unieron hasta gente haitiana que hablaban poco español. Y al final éramos un grupo como de 15 en el trabajo. Y mi jefe se burlaba porque decía, los cristianos en vez de cargar la Biblia, la cargan en sus celulares porque la estudiábamos con los celulares. Pero yo pude ver cómo el Señor, a través de leer la Biblia, porque era leer Biblia, personas del catolicismo entendían el por qué era malo ser idólatra. De hecho, aquí viene una muchacha aquí que es convertida porque yo me la gané para Dios desde saber que nos reuníamos a estudiar la Biblia juntos. La gloria para papá Dios. Y muchos salieron del catolicismo y no están yendo a ninguna iglesia, pero tampoco ya están tan devotos. ¿Por qué? Porque utilizamos las herramientas que el Señor le ha dado. Amén. Dios me lo bendiga. Ahora vamos para la parte número 2. La tutoría bíblica mejora la comprensión. Vamos a la tutoría de Apolo. Como vemos aquí, quiero explicarle un poquito más en cuanto a esto. El libro Matthew Henry es de comentarios bíblicos, es muy bueno porque te ayuda a entender un poquito, como que desmenuza un poquito más los textos bíblicos, va por secciones y tiene la Biblia completa desglosada ahí. Tenemos concordancia, que si usted está buscando alguna palabra y quiere saber en alguna parte de la Biblia donde habla, por ejemplo, del amor, de la reconciliación, de cualquier cosa, usted busca la palabra y la tiene también en arameo y la tiene en hebreo y en griego. Diccionario. Cualquier cosa que usted quiere entender bíblicamente, porque un diccionario regular no siempre le habla cosas bíblicas. Un diccionario bíblico se va más allá de lo que es una definición regular, sino que es basada en las cosas bíblicas. Estos son libros de referencia que uno debe usar para estar en la casa cuando está estudiando la palabra, cuando la está escudriñando, adicional a la Biblia. La Biblia es bueno leerlas en varias versiones para poder entender. Inclusive hay veces que uno utiliza versiones de otras religiones para poder hablar con ellos y decirle el por qué, porque hay que ver cuál es la verdad y llevarlos a entendimiento sin contienda. La palabra de Dios no se contiende. Manual de usos y costumbres. Hay muchas veces que hay libros de referencia que nos pueden ayudar a entender la palabra de Dios, a entender esos momentos históricos donde nosotros no podemos visualizar cómo se vivía, qué cosas se hacían, cómo es la tradición y las costumbres de aquellos tiempos. Todo eso nos ayuda a entender la Biblia. Ahora voy Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Yo me puse a buscar a Apolo en el diccionario bíblico para darles un ejemplo de lo que decía,
Y básicamente decía muchas de las cosas que dice la Biblia. Judío de Alejandría, que fue a Éfeso después de la primera visita de Pablo, y a quien Priscila y Aquila le enseñaba las doctrinas cristianas. Era un hombre instruido que manejaba las escrituras, veraz, testamentaria de manera convincente. No obstante, le faltaba una plena comprensión del camino de Dios, de modo que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y lo instruyeron. Y te dice que fue en Hechos 18:26 donde se encuentra. Estos son ejemplos que te dicen cómo ampliar el conocimiento de lo que está pasando. Y así sigue hablando y te lleva a Corintios a hablar un poquito más de lo que pasó en la vida de Apolo. Así que ustedes, si después quieren ver los libros, son muy buenas referencias. Me los recomendaron cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico para poder ampliar el conocimiento, y yo todo libro que a mí me ofrece que me puede ayudar a entender más la palabra, ahí estoy yo comprándolo. Así que de referencias para que puedan hacer útil su conocimiento y expandir lo que el Señor nos habla a través de la palabra. La tutoría bíblica mejora la comprensión. La tutoría de Apolo no es tan conocido como Pedro y Pablo, pero fue un predicador poderoso y talentoso en la iglesia primitiva, mostrándose muy prometedor desde el principio, pero carente de conocimiento clave. ¿Cuál es el conocimiento clave que él carecía? ¿Alguien sabe? De Jesús. Él sabía mucho del Antiguo Testamento, él sabía y estudiaba mucho y escribía mucho sobre el Antiguo Testamento, sobre lo que estaba antes de Jesús, pero posiblemente habría escuchado de Jesús, pero no lo conocía. Fue invitado a estar bajo la tutela de Priscila y Aquila y fue instruido por esta pareja en la verdad completa del Evangelio. Los resultados surgieron en este proceso fue un modelo eficaz de tutoría bíblica. Apolo era un hombre judío de Alejandría, como vimos en el texto bíblico, una gran ciudad de Egipto con una importante población judía. Alejandría era famosa por su formidable biblioteca y su vibrante cultura intelectual. O sea que allí había mucha gente que le gustaba estudiar. Apolo pudo haber sido un orador nato, pero su elocuencia también podría haber mejorado en tal entorno. Más concretamente era poderoso en las Escrituras, que en su tiempo se refería al Antiguo Testamento, como ya les dije anteriormente. En algunos momentos entró en contacto con creyentes, escuchó el Evangelio y respondió con fe. Como nuevo creyente entusiasmado con amplio conocimiento bíblico y un don para hablar, Apolo inmediatamente comenzó a predicar y enseñar, pero las escrituras enseñaban que su conocimiento era incompleto. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los caminos del Señor, inmediatamente yo vine a los caminos del Señor en esta iglesia, gracias a Dios. Inmediatamente aquí me pusieron a coger discipulado, instituto bíblico, y yo era de las que me metía y sigo metiéndome en todo. ¿Por qué? Porque el hambre que yo siempre tuve de aprender la palabra de Dios no me dejaba detenerme. Y esa hambre hay que compartirla con los demás. Hay que buscar personas que estén deseosas de conocer el Evangelio de Dios, de conocer de la palabra, conocer la verdad. ¿Por qué? Porque no podemos ser engañados y tenemos que saber escudriñar la palabra, que lo que se diga de boca se pueda probar a través de la Biblia.
Priscila y Aquila, misioneros y fabricantes de tiendas y además líderes de la iglesia, escucharon hablar a Apolo. Aquí hay muchos que son nuevos, que hay veces que tienen una manera de hablar que llama la atención. Y esas personas hay veces que necesitan un empuje para que nosotros le demos un poquito más de conocimiento. Por eso es que como líderes nosotros tenemos que estar enfatizados en instruir a las personas que están alrededor de nosotros, a motivarlos a leer, a hacer grupos de oraciones y a hacer sentarse con cualquier duda que cualquier hermano tenga, podamos expresar bíblicamente todo lo que conocimiento que llega a nosotros, porque el Señor nos manda a compartir lo que nosotros obtenemos de parte de Él. Reconociendo su deficiencia, pero viendo un gran potencial, comenzaron a guiarlo. Como les dije anteriormente que debemos hacer con nuestro pueblo, lo sabemos porque le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos algunos precedentes de la tutoría bíblica. Primero, Priscila y Aquila se acercaron a Apolo en privado. No le hablaron en público ni lo trataron de sermonear. En cambio, mostraron honor y respeto por su liderazgo. En segundo, vemos la tutoría bíblica es continua. Anteriormente, Pablo había conocido a Priscila y Aquila y vio y trabajó con ellos. Sin duda, él fue el mentor de estos dos líderes de la iglesia, quien a su vez fueron los mentores de Apolo. O sea, tenemos a Pedro y a Pablo como mentores de Priscila y Aquila, que después fueron mentores, ellos también fueron mentores de Apolo. ¿Quiénes de ustedes no tienen un mentor? Siempre hay que agarrarse de alguien que nos guíe en el camino. Y hay veces que cuando uno cree que está capacitado o uno es un líder, mire, uno también tiene que ser mentor. Y tiene que buscarse personas que ustedes ven a su alrededor, que ustedes entienden que necesita de su ayuda. Ustedes eso los van a agarrar de la mano y no los van a soltar. Porque son personas que necesitan, que son nuevos en el evangelio, que no tienen mucho conocimiento. Hay veces que encontramos personas que no saben ni leer. Hay personas que a través de la música es que conocen de Dios. Hay personas que conocen a través de un sermón. Pero no conocen, no saben lo que es sentarse a estudiar la palabra de Dios. Y hay muchas maneras, muchos métodos de poder enseñarle a las personas cómo estudiar la palabra de Dios. Así que seamos partícipes de esa oportunidad que nos muestra el Señor para ampliar, expandir el evangelio. Todo no se trata de hablarle de Dios, es hablarle de Dios y enseñarle qué hizo en este mundo por cada uno de nosotros. Y la oportunidad de conocerlo más, de conocer el amor que Dios tiene para nosotros y todas esas cosas. Así que es importante tener ese conocimiento. Así que les quiero hacer una preguntita. ¿Hay alguien entre la familia de su iglesia, quizás más joven de la fe, en cuya vida y llamado podría intervenir? ¿Cómo podría verse ese proceso hoy? ¿Cómo usted cree que podría ser ese proceso de intervenir en una persona que necesita el conocimiento? ¿Hay alguien entre la familia de ustedes? ¿Alguien me puede dar su opinión que cómo lo harían ese proceso? La hermana. Aquí, vamos a preguntar, vamos a poner democráticamente. Más para frente, detrás de Amada. Usted, contésteme. ¿Cómo usted haría eso? A una persona joven de mi familia. O cualquier persona, ahí básicamente entre su familia, una joven en la fe. Joven en la fe. Bueno, joven en la fe, pues ya está en la fe, por lo menos, ¿no? Sí. Pero bueno, conversando de la palabra,
invitándolo a McDonald's o algo, no sé, porque uno tiene que atraer los jóvenes. Sí. Ellos, aunque estén en la fe, hay que traerle, hay que escucharle. Acuérdese que joven en la fe quiere decir que son Costea recién convertido, ok, recién perdón, convertidos. perdón, Sí, pero también sorry. los jóvenes en la fe. Estaba También los pensando. jóvenes. Bueno, entonces pues acercarse, darle mi nombre, tratar de hacer una amistad con esa persona. Lo unimos, yo tengo una amiga que hoy en día yo la traje, ella está haciendo el discípulo, está terminando hoy día. Eso es bueno. Y siempre que los unimos, pues, y se bautizó el domingo. Amén. Y siempre que estamos en la casa, hablamos de la palabra. Bello. Tú sabes, opinamos una a la otra y buscamos en la Biblia y pues los ayudamos, yo voy a decir una a las otras, ¿no? Porque yo siempre aprendo algo, Siempre se aprende. Exactamente. Siempre se aprende. Yo les voy a dar un ejemplo, mi experiencia. Yo crecí, bueno, de niña fui católica. De adulta fui católica que va una vez al año. Les digo la verdad. Yo no le servía al Señor, pero siempre tuve deseos de aprender la palabra de Dios y de conocer más de la palabra y yo no encontré esa es mi experiencia, yo no puedo hablar de todo el mundo, solamente hablo de mi experiencia. La religión católica, porque para mí era una religión, no me enseñaba la palabra. Para mí era un protocolo, decir esto, decir esto, decir esto, decir esto, y sales y entras y por eso yo creo que es que hay muchos que van una vez al año, van esporádicamente. Pero siempre tuve deseos de conocer de la palabra de Dios y ahí es donde yo cogí y me sentaba con la tía de mi ex esposo y con ella, mientras ellos veían boxeo, mientras ellos veían deporte, nosotras nos sentábamos en la sala y nosotros hablábamos de la palabra. Ella estaba discipulándome y enseñándome cómo mi vida podía ser mejor en los caminos del Señor. Ella me regaló mi primera Biblia, ella me llevó por primera vez a una iglesia cristiana y eso a mí me despertó un hambre. A nivel de que yo empecé a oír música cristiana por medio de ella. Hasta que circunstancias de la vida me trajeron aquí. Pero ya yo sabía que yo tenía un despertar dentro de mí, un deseo de conocer más de la palabra del Señor. Y así habemos muchos en el mundo donde nosotros tenemos que prestar atención de esas personas que están nuevos en la fe para instruirlos en el camino. Así que siempre presten atención a eso porque es importante. Tutoría bíblica para mejorar el comportamiento, los resultados. Ahora vamos a Hechos 18, 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gracia vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos como el tiempo que Priscila y Aquila invirtieron en Apolo tenía resultados en el ministerio. Vemos como él fue, se fue por el mundo y le empezó a decir públicamente lo que la bendición que él había recibido. Así que él empezó a usar públicamente su profundo conocimiento de las Escrituras, mostrando cómo Jesús cumplió el Antiguo Testamento como el Mesías prometido de Dios. Las dos cartas de Pablo a la congregación de Corinto también dan testimonio del poderoso ministerio de Apolo. Pablo había establecido inicialmente la iglesia allí y luego Apolo siguió
y contribuyó con sus dones y esfuerzos a la comunidad. O sea, él nunca desistió, él siguió para adelante enseñando aún más. El conocimiento bíblico tenía, sino que también el conocimiento que había recibido de parte de Priscila y Aquila. Como vemos en 1 Corintios 3:6, lo tengo por aquí. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién lo dio? Dios. En contra de la intención dada de Pablo como de Apolo, algunos corintios, llegó un momento en que se pegó a esparcir unos rumores de que estaban contradiciéndose, pero ellos demostraron que ellos no estaban en contra, sino que ellos estaban unidos para una misma causa. Ellos demostraron que no había espíritu de división en ellos, sino que ellos estaban a favor de llevar el evangelio de Cristo, que ellos eran, Pedro era un líder, así que Pedro sabía que en ellos dos no había oposición. Este comportamiento divisivo se originó en un pasado pagano y solía adherirse a diversos filósofos itinerantes que pasaban por las ciudades griegas reconocidas adeptos, infatuando de la sabiduría mundana en su vida precristiana, interpusiéndose su antigua forma de pensar en el nuevo y muy diferente del reino de Dios. Estas cartas de Pablo nos da una idea de las dificultades subsiguientes y las medidas correctivas que fueron necesarias. O sea, había tanta confusión en lo que pasaba en el mundo que ellos no entendían qué era lo que estaba pasando, llevando comentarios que eran erróneos. Ni Pablo ni Apolo tuvieron la culpa. Simplemente esos fueron comentarios que fueron pasando de una mano, de una boca en otra, llevando un mal comentario que hicieron que la gente pensaron que ellos estaban en discordancia, que ellos estaban en contra. Pero ellos dejaron claro que no fue así. Así que, como dice 1 Corintios 10, 1, 10 al 12, yo lo leo a usted. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay en vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy el de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿De quién es usted? De Cristo. Así que hay que estar pendiente de quiénes somos y qué es lo que enseñamos. Así tengo otra pregunta. ¿Cómo usa Dios hoy a los ministros y creyentes que como Apolo conocen profundamente las Escrituras? ¿Cómo usa Dios a los ministros y a los creyentes? Puede ser cualquier persona, no tiene que ser una persona de posición o de alto conocimiento, porque Dios usa a quien quiere. ¿Quién quiere contestar? ¿Cómo los usa? Dios utiliza muchas veces como los maestros ahora mismo, que por medio de la palabra que ustedes hablan y el estudio bíblico, muchas personas buscan tener más conocimiento cada día. Y como quien dice, nos atrae, como quien dice, a querer tener más hambre de la palabra cada martes, venir cada martes para poder conocer más la palabra. Eso así.
También como cuando nosotros vamos, como dice nuestra hermana, al supermercado, allí hay personas que hablarles de la palabra, cuando vamos a las cárceles, cuando vamos a los hospitales. Siempre hay un lugar donde podemos llevar el evangelio, donde podemos ampliar el conocimiento. Personas que están retenidas en sus hogares, que no tiene quien estudie la palabra con ellos. Así que los dejo con nuestra hermana. La parte número 3 dice devoción a la lectura bíblica colectiva. Y dice destinada a ser compartida. Y lo vemos en Colosenses 4, 15, 16. Colosenses 4, 15, 16. Si lo pueden poner en pantalla, por favor. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también a vosotros. La palabra fue destinada a ser compartida. Aunque las cartas de Pablo llevan por título sus destinatarios, tenían la intención de edificar a una audiencia más amplia. La carta a la iglesia de Colosas debía compartirse con los laodicenses y viceversa. No todo en la situación de cualquiera de las iglesias era idéntico, pero los principios e instrucciones de Pablo basados en el evangelio eran transferibles para que otras comunidades de creyentes pudieran adaptarlos y aplicarlos en sus situaciones, como lo hacemos hoy día. Y así es para nosotros hoy, incluso a lo largo de los siglos y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es para quién. No solamente fueron para ellos, también para nosotros. Nosotros aprendemos también de los errores que ellos cometieron también en la Biblia y también obtenemos las cosas bonitas, ¿verdad? Y desechamos lo malo, ¿verdad? Como decía el mismo Pablo. Los textos bíblicos comenzaron como manuscritos, que fue lo que estábamos hablando, eran individuales. No todo el mundo tenía acceso a ellos. Por lo tanto, para que la palabra de Dios fuera difundida, ellos tenían que reunirse colectivamente y poder leerla, ¿verdad?, en voz alta, porque no era que lo leía en voz bajita, no había micrófono, no existía el micrófono. Por lo tanto, su tono de voz, gracias a Dios por el mío, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene el tono de voz alto, pero el tono de voz era impredecible para que tú pudieras hablar la palabra de Dios en voz alta. Hace unas semanas atrás yo veía un video donde una muchacha con 3 personas más en un Walmart, ¿verdad?, cogió una Biblia y comenzó a leerla en voz alta. Y eso se formó tremendo revolú. Y los policías llegaron, los querían sacar. Y ella lo único que estaba haciendo era leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que esta palabra tiene poder. Y esta palabra cuando se lee, choca. A la gente le molesta. La gente que no conoce a Dios le molesta. Pero sabrá Dios cuánta gente ya se ganó ese día. Mientras solamente leía la palabra de Dios. Y yo la veía y decía, a la verdad que ella tiene babilla. Babilla en puertorriqueño es valentía, ¿verdad? Tiene valentía de poder pararse en un Walmart y a toda boca ella simplemente estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Usted lo haría? ¿Se pararía en algún lugar y comenzaría en voz alta a leer la palabra de Dios? Aunque le digan loco, loca, aunque los policías vinieran como llegaron en aquel momento. Oremos al Señor para que también nos dé babilla, nos dé valentía para que lo podamos hacer, ¿verdad? Porque miren, un parque es un lugar público. Y usted puede coger la Biblia y abrirla y comenzarla a leer. Y a lo mejor se va con 2 o 3 dos locos igual que usted y los comienzan a leerlo y va a haber a alguien que se va a acercar. Eso se lo garantizo. Va a haber alguien que se va a acercar porque esta palabra, hay gente allá afuera que está deseando escucharla. Pero como la han distorsionado tanto, están creyendo lo que el mundo está repitiendo mal distorsionado. Pero cuando usted comienza a leerla, la gente va a querer conocer más de Jesús. Así que inténtelo, cuando vaya al parque, cuando vaya a estos lugares públicos, sea intencional. Yo siempre digo a las muchachas, seamos intencionales. Porque cuando nosotros comenzamos a ser intencionales, mira, hay un video, hay un muchacho también que yo sigo, que él va a lugares y hace que está hablando por teléfono, pero comienza a dar un mensaje de Dios, a hablar de Dios. Y las personas que están al lado se comienzan a conmover por lo que él está diciendo por teléfono. Y se para y sigue. ¿Por qué? Porque usted tiene la voz de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted está cargando la palabra de Dios. Y usted es ese agente de cambio en la tierra. Pero el enemigo nos calla y nos mantenemos callados. Porque usted cree que esta gente que ya están celebrando Pride son tan pocos y han ganado tanto porque están ¿qué?
unidos trabajando con un mismo fin. Entonces nosotros somos más, pero no estamos unidos trabajando con un mismo fin. Enojamos lo que ellos hacen, pero no peleamos para nosotros también provocar un día del cristiano, que celebremos a Jesucristo, que podamos decirle al mundo entero que hay un Jesús que los ama y los quiere. Amén. ¿Cómo ha experimentado la lectura bíblica en torno a la congregación? ¿Qué factores afectan nuestra capacidad moderna para recibir la palabra de Dios de esa manera? Que estamos acostumbrados a estudiarlo solo, porque hoy en día se enseña y se habla de alone, selfish, todo es tú. Ya la gente no quiere compartir, la gente no quiere... A mí me gusta, yo siempre me gusta compartir con gente diferente, porque los voy conociendo. Y de esa manera es que tú vas conociendo gente. A lo mejor una hora que tú dedicas a una persona con la que tú nunca has salido, tú aprendes tanto de ella y ella de ti, y te das cuenta que no es como se ve, ¿verdad? Porque muchas veces es así. Seguimos con el tema, su importancia central en la adoración, y eso se encuentra en 1 Timoteo 4, del 11 al 14. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Volvemos a la primera carta de Pablo a Timoteo, recordando la semana pasada que Pablo había encomendado fortalecer la iglesia de Éfeso, particularmente combatiendo la falsa enseñanza, que se había vuelto rampante, lo mismo que pasa hoy día. El objetivo de su labor era buscar la verdad de las Escrituras, que Pedro llamó desear la leche espiritual no adulterada. Hoy en día, ¿qué pasa hoy en día? Las iglesias están adulterando el Evangelio por aceptar gente. Hay iglesias que están aceptando ahora a los homosexuales. De hecho, los ponen en el altar a predicar, les ponen participación y aceptan tantas cosas, pero tantas cosas que la Biblia enseña que Dios aborrece, porque están adulterando la enseñanza. ¿Por miedo a qué? A que los persigan, por miedo a que los juzguen, por miedo a que la gente se le vaya. Dice, ya no predicamos a Cristo. Todos predicamos dinero, predicamos bendición, predicamos aceptación, pero la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero que también es un Dios ¿de qué? De fuego consumidor. Y Dios ama al pecador, pero odia el pecado. O sea, Dios ama a una persona, pero no significa que tú vas a seguir pecando y que nada te va a pasar. Hay consecuencias para el pecado. Por eso la Biblia también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la palabra. Las transacciones de dinero hoy en día se han vuelto menos comunes, ¿verdad? Porque como les había explicado, todas estas cuestiones de aplicaciones hoy día, tú puedes enviar dinero de teléfono a teléfono. Pero para que se supiera que un dinero era falso o no, las personas que bregaban con dinero, especialmente los cajeros en los bancos, ¿verdad? Tienen una marca de agua, hay un marcador que le pasa el billete para saber si es falso o no. También está la microimpresión, los hilos de seguridad y las cintas de seguridad para detectar que los billetes es falso. Ellos, a esas personas, lo que le enseñan no es a detectar los billetes falsos. Ellos le enseñan cuáles son los billetes reales. Y entre más, y los ponen a tocarlos, a verlos, a conocer los billetes reales. De tal manera que cuando hay un billete falso, ya ellos lo reconocen. Es lo mismo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entre más tú conozcas la palabra de Dios, entre más tú estudies la palabra de Dios, cuando alguien venga con alguna doctrina falsa, tú la vas a reconocer. ¿Por qué? Porque estás estudiando la palabra. El problema es que no queremos estudiar la palabra, porque hay gente que le puede sacar polvo a la palabra, la tienen en la Biblia en el Salmo 91 creyendo que eso espanta los demonios. Ahora el Salmo 91 la pones en el cabezal de la cama y acuéstate a dormir. Mi gente, eso no espanta a los demonios. Lo que espanta a los demonios es una persona llena del Espíritu Santo, que entiende que cuando va caminando con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ahí es cuando los demonios huyen. No porque tú abras la Biblia en el Salmo 91 significa que un demonio te va a tener miedo. Un demonio tiene miedo a una persona que está llena del poder del Espíritu Santo.
Para tú estar lleno del poder del Espíritu Santo, tú tienes que comenzar a estudiar la Biblia. Tú tienes que conocer a Jesús. Yo no sé tú, pero yo quiero conocer más de Jesús. Y para yo conocerle a Jesús, yo tengo que escudriñarla. Porque no es lo mismo leerla que escudriñarla. Escudriñarla es utilizar estos mecanismos, ¿verdad? Estos libros o los digitales para tú conocer quién es papá. Y créame que cuando tú lo conoces, yo no lo cambio por nada ni por nadie. Porque ese es mi panita fuerte, como digo yo. Papá es papá. Y se ha convertido en el centro de mi vida. No porque una persona me lo haya dicho, sino porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Yo sé quién es papá en mi vida. No por experiencias de otros. Sí, yo aprendo de ella, es por experiencias propias. Ahora, otro factor importante es que ningún don era inferior o superior. Se necesitaba un cuerpo entero con los pies, tan necesario como la cabeza, las manos son necesarias, porque imagínese usted, que usted esté sin ojos, caminando por ahí, se va a llevar todo, y va a empezar a chocar ¿con qué? Con todo, ¿verdad? Pero para Dios era importante el cuerpo humano tuviese 2 ojos, 2 oídos, una boca para que hable menos y escuche más. Pero era importante para él que nuestro cuerpo fuera ¿qué? Estuviera ¿qué? Unido para que trabajara en conjunto para que nosotros podamos tener lo que tenemos hoy día. Pues así es la iglesia, es un solo cuerpo y está unido. Y Dios quiere que nos mantengamos unidos. Porque yo no soy más que nadie, ni nadie es menos que yo. Todos somos importantes. La cabeza es importante, pero los ojos también, porque ellos te van a guiar. Las manos es importante porque tú vas a ir tocando, tú vas a saber qué es bueno y qué es malo. La boca es importante porque vas a poder comunicarte. Los oídos es importante porque vas a saber escuchar. Y el olor es importante porque cuando estás cocinando y la chuleta se te está quemando, sabes que tienes que salir a correr a la cocina. Entonces, todo es importante. Por lo tanto, no podemos menospreciar a nadie. Mi gente, no menosprecies a nadie. Porque tal vez a ese que menosprecia años después se convertirá en la cabeza. Por eso tú tienes que respetar a todo el mundo y valorar a todo el mundo por igual, como lo hacía Jesús. Dice Pablo, cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, 26. Todos permanecían unidos bajo el escudriño de las Escrituras, que ocupaban la posición de autoridad como la misma palabra de Dios. La palabra autoridad no era lo que decía un hombre, era ¿qué? La Biblia. Y hoy en día le damos más autoridad a lo que dice un hombre o una mujer que a la palabra de Dios. Y eso está mal. La palabra de Dios siempre será el filtro, aún de lo que yo misma diga aquí. Siempre será el filtro. Comenta la importancia de que Pablo le diría la siguiente. Se fue. A Timoteo, antes de decirle que se concentrara en leer las Escrituras a la iglesia. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué era importante que Pablo, antes de escudriñar las Escrituras, fuera un ejemplo? ¿Por qué? Porque más habla tu testimonio que tus palabras. Yo puedo hablarte aquí 1 hora, 2 horas de la palabra de Dios, pero si yo salgo afuera y no demuestro con mis hechos y mi conducta lo que yo predico, tú no me lo vas a creer. Y hay cosas que se hablan más por lo que tú haces que por lo que tú dices. El líder habla más por lo que hace que por lo que dice. El creyente habla más por lo que hace, por lo que dice. Porque yo puedo decirte que te amo, pero mi manera de comportarme contigo es despreciativa. Yo no te estoy amando. Por eso es tan importante que los cristianos demuestren el amor de Jesucristo. Lo que pasa es que el mundo ve a los cristianos hoy día, y entonces ve a los cristianos que se están peleando unos con otros y por eso no quieren conocer a Jesús. Porque dice, ¿para qué si ellos se están peleando? Vamos a unirnos, somos una sola iglesia, una familia, un solo cuerpo, una sola iglesia. La iglesia de Cristo. Dios ha derramado su espíritu en los últimos días, comenzando en Pentecostés. Y hoy estamos en esa corriente. Al igual que la iglesia primitiva, respondemos a las señales del Espíritu Santo que se movió sobre los profetas y autores de las Escrituras para traernos la palabra de Dios. Debemos ser un pueblo que estudia la Biblia. Las Escrituras deben ser prominentes en nuestras reuniones de adoración y deben operar como muestra y guía autorizada por la fe y la práctica. Es la norma que usamos para evaluar cada enseñanza. Aquellos que están más plenamente instruidos en el camino del Señor a través de las Escrituras hacen bien en identificar y guiar a otros discípulos. El estudio serio de las Escrituras apoya las
demás obras evidentes del Espíritu de Dios entre vosotros. Así que búsquese un familiar, búsquese a alguien, comience a reunirse, tómese una tacita de café y comience a estudiar un libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted va leyendo la Biblia, simplemente leyéndola. Mira, cójase Romanos, cójase Filipenses, libros pequeños, comience por los libros pequeños, comience por Juan, donde están, mira, Juan es el que estaba más cerca de Jesús, por lo tanto, cuando usted lee Juan, usted va a conocer a Jesús más íntimamente. Léase Juan y búsquese 2 o 3 y comiencen a leer Juan, y ustedes van a ver que su vida va a cambiar.